Hola, buenos días, compañeros de clase y profesor Israel Estudillo. Nosotros vamos a presentar el tema 2.1.5, que es el display de la lectura de los valores de las coordenadas. Mi nombre es Cristian Alberto Navarrete García. Mi compañero es. Gutiérrez Robles, Brian Alexis. Y nosotros somos del quinto MIBM. Adelante con la presentación. El concepto de control es parte fundamental e integral de una moderna producción industrial. Hablando en general, los componentes mecánicos son parte de conjuntos y subconjuntos, debiendo por lo tanto satisfacer niveles de calidad bien definidos. En el campo dimensional, esto significa respetar las tolerancias de fabricación establecidas por el proyectista. La creciente demanda de intercambiabilidad entre las mismas piezas, aunque producidas en lugares y con máquinas diferentes, la necesidad de reducir los costos totales de producción y de mejorar las prestaciones del producto son buena razón para organizar centros de control de calidad versátiles y para ampliar aún más el campo de sus aplicaciones y posibilidades. Las máquinas de medición por coordenadas fueron desarrolladas al comienzo de la década del 60 con la idea de dar una mejor solución a los requisitos sin los inconvenientes de los métodos de medición tradicionales, tales como necesidades de frecuencia, reposicionamientos de la pieza para acceder a sus varios lados a medir, tiempo empleado en efectuar la lectura de escalas grabadas, insuficiente precisión del equipo de medición, errores de operación y de sistema. La solución a estos problemas se obtuvo por medio de una estructura mecánica que permitía el libre movimiento de un cabezal de medición equipado con puntas de medición o palpadores dentro de un cierto volumen paralelepípedo. Las coordenadas que definían la posición del cabezal eran detectadas continuamente por tres transductores y mostradas en un display digital o impresas. La figura 1 muestra como ejemplo dos piezas de formas complejas cuyas cotas, longitudes, diámetros, ángulos entre ejes, distancia entre centros de agujeros, etc. deben ser controladas. Examinemos a detalle ahora las máquinas de medición tal como están conformadas en la actualidad, comenzando desde la estructura mecánica. Clasificación. Se pueden clasificar en tres grupos principales: cantilever o de brazo envoladizo, de puente, de pilares. El primero tipo, como podemos observar en la figura, implica ciertos inconvenientes que limitan su empleo a la pieza pequeña, precisamente debidos a limitaciones en su rigidez. Los otros dos tipos, como se ve en la figura, permiten buena accesibilidad a la pieza, son estructuralmente simétricos y permiten usar columnas verticales, es decir, el eje Z, con secciones mayores, de lo que deriva una sección más amplia de herramientas aplicables a los cabezales de medición. El factor que más influye en la selección del tipo puente o de pilar es la sección transversal. Al crecer esta, crece la inercia de las partes movibles, reduciéndose la aceleración obtenible en los movimientos del eje longitudinal X. Palpadores. El segundo aspecto importante a considerar es el palpador. Este elemento del sistema siempre ha sido crítico porque es el punto de contacto entre la máquina y el elemento a medir. Prácticamente abandonados los palpadores mecánicos rígidos, se utilizan hoy una amplia variedad de palpadores electrónicos en los que el contacto con el punto a medir genera una deflexión de la punta y la consiguiente señal electrónica que produce la lectura de las coordenadas indicadas por los tres transductores. Existen palpadores punto A simples como el tipo TF6 de la firma DEA o múltiples como el TF30. Existen también tipos particulares de palpadores para barrido de superficies en continuo. En este caso, la punta del palpador queda siempre en contacto con la superficie a inspeccionar. La punta puede desplazarse según los tres ejes X, Y, Z,
con carreras motorizadas de algunos centímetros de longitud. Conjuntos electrónicos. En tercer lugar, examinaremos los diferentes conjuntos electrónicos que se pueden conectar a una máquina de medición. Ante todo, deben distinguirse dos funciones diferentes. 1. Gestión de la máquina de medición, incluyendo la detección de posiciones, su representación numérica, operaciones de palpador y eventual desplazamiento motorizado. 2. Procesamiento de los datos derivados de la detección de posición. La primera función puede ser realizada por circuitos a lógica fija, hardwired, o gestionada por un microprocesador cuya lógica es programable durante su construcción, pero no modificable después por el operador firmware. La segunda es hoy normalmente ejecutada por una unidad programable que puede seleccionarse en una amplia gama desde la simple calculadora de mesa hasta la computadora sofisticada con varios terminales para ingreso y salida de datos y memoria de gran capacidad. Preparación del programa. En lo que se refiere a la preparación del programa, en la actualidad se ofrece al operador dos métodos: por teclado y con autoaprendizaje. En el primer caso, se introducen en la memoria de la unidad de cálculo los datos dimensionales de la pieza y los datos accesorios del ciclo de medición directamente del plano de la pieza a medir, siguiendo ciertas instrucciones. En el segundo caso, simplemente se mide la pieza en forma controlada por el operador. Las cotas y las informaciones accesorias, como sea el recorrido descrito por el cabezal, quedan memorizadas en el programa. Al terminar la operación es suficiente sustituir las cotas medidas por las teóricas por intermedio del teclado. Este método es muy simple, utilizándose frecuentemente. Como ya fuera hecho para la estructura mecánica, es posible efectuar una clasificación de los controles electrónicos desde el punto de vista del usuario. En el primer peldaño se sitúan los simples dispositivos electrónicos para mostrar el valor de las coordenadas X, Y y Z, display digital. Estos dispositivos acompañaron la primera difusión de las máquinas de medición y son hoy poco empleados. Había que trabajar con palpadores rígidos y era necesario adicionar o sustraer a cada medida el radio de la esfera o del cilindro de la punta del palpador. Hoy en día, con un costo prácticamente equivalente, se realizan pequeñas unidades con microprocesadores preprogramado que permiten la función antedicha más el cálculo del diámetro de agujeros con coordenadas del centro y una compensación, aunque simple, del desalineamiento de la pieza de primer tipo. Además, es posible utilizar un palpador electrónico, las medidas en el display digital y la corrección del radio de la esfera es automática. Control con minicomputadora. Al final encontraremos la muy numerosa familia de controles con minicomputadora, tercer tipo. Las principales diferencias respecto a los controles con calculadora de mesa son rapidez de cálculo, mayor capacidad de almacenamiento de datos, posibilidad de operar un procesamiento de datos de alta complejidad mediante adecuados programas de software, por ejemplo, tocando 20 puntos en un plano, computación del grado de planeidad y contemporánea verificación del ángulo formada por el plano medio con otro tomando como referencia. Potencia de cálculo suficiente para comandar máquinas motorizadas automáticas, posibilidad de enlace con periféricos como pantallas televisivas, registradoras XY, automáticos, etc. Llegar a orientarse en el campo de las estructuras mecánicas de la máquina de medición es fácil. Los elementos discriminantes son el tamaño de la pieza y la precisión necesaria. Generalmente queda algo más borrosa la distinción entre los controles electrónicos y por eso es muy útil examinar un ejemplo en detalle. ¿Es necesario alinear la pieza a los ejes de la máquina? Todos los controles descriptivos antes permiten evitar esta operación. Naturalmente existen diferencias en el método utilizable. Con el primer tipo de control se tocan 3 puntos de un plano y por cálculo matemático queda definido un eje perpendicular a este plano, tomando 2 puntos más que un plano perpendicular al primero.
queda definida la terna de ejes ortogonales alineada a la pieza y las medidas serán automáticamente relacionadas a esta y no a los ejes de la máquina. La figura muestra el sistema de referencias de la máquina XM, YM, ZM, XM y el sistema de referencias de la pieza XW, YW, ZW. Lamentablemente las piezas no siempre tienen una cara cuyo mecanizado sea suficiente preciso para que se le tome como referencia. A veces la referencia es el eje de un cilindro, en este caso se deberá tomar puntos en la pared del cilindro. El control computa su eje y lo toma como referencia. Para esto se necesita por lo menos un control del segundo tipo. En algunos casos particulares puede ser necesario tomar como referencia elementos con acabado superficial malo. Un plano, por ejemplo, cuya definición por 3 puntos sería insuficiente, se toman entonces hasta 20 puntos. Se define un plano medio y se toma un eje perpendicular a este como primera referencia. Para esta operación multipunto se necesita generalmente un control del tercer tipo. También es posible obtener la posición del centro en coordenadas incrementales, pero para un real control de rectilineidad del eje, según las normas internacionales ISO o BSI, se necesita un control del tercer tipo con adecuado programa software. Muy frecuentemente el control con microprocesador no se enlaza a ninguna unidad impresora. Las gotas aparecen en el display y al tomar otra medida se borran. La razón es generalmente económica y no técnica. El control con calculadora de mesa aprovecha la impresora de calculadora misma, siempre de 16 caracteres por línea. Siempre con referencia a los controles del tercer tipo, hemos visto que estos admiten el uso de programas de software complejos. Los aspectos a considerar de esto son dos: dimensión de la máquina y ahorro de tiempo en el empleo. En el punto 1, mientras para máquinas pequeñas medianas es casi siempre posible escoger entre las versiones manual o motorizada, al exceder el ancho y la altura de la sección transversal del volumen de medida, cierto valor solo se produce en máquinas motorizadas. El mando puede ser en estos casos por palancas, comando remoto o sensor. Empleo como el de una máquina manual, automático por computadora. Es fácil, por lo tanto, inspeccionar grandes piezas como carrocerías o estructuras soldadas, llevando materialmente la cabeza de la máquina hacia cada punto a medir. Del punto 2, el ahorro de tiempo con respecto a una máquina accionada manualmente puede ser sensible solo con una máquina automática, porque el accionamiento por palancas, requiriendo la intervención del operador, no tiene ventajas apreciables en este sentido. El accionamiento por palancas, en cambio, permite usar intensivamente el equipo desde cualquier posición, sin cansancio del operador. El mando automático CNC se torna particularmente ventajoso en estas dos situaciones. Si hay series de piezas iguales, de manera que el tiempo para la preparación del programa específico se subdivide en todos los ejemplares de la serie, o si la pieza es difícil de medir porque hay que llegar con el palpador a lugares poco accesibles a la vista del operador y consiguientemente el tiempo de acercamiento a los varios puntos comando manualmente es muy alto. Desarrollos futuros. Como desarrollos futuros en el campo de las máquinas de medición tridimensional, diremos que los más rápidos se verifican en el campo de procesamiento y transmisión de datos. En plantas modernas con grandes producciones existe a menudo un centro de control de calidad y confiabilidad equipado con más de una máquina de medición con su unidad de cálculo, y en otra parte de la planta se encuentra un centro de procesamiento de datos que atiende a diferentes tareas como administración, gestión de almacenes, etc. La tendencia actual es utilizar la gran capacidad de cálculo de estos centros también para el control de calidad, conectando las computadoras de las máquinas de medición a la computadora del centro. Esta computadora madre puede gestionar la biblioteca de programas específicos de las varias piezas o inspeccionar, y en base a los resultados de los ciclos de medida que son transmitidos, puede variarlos. Si todas las medidas resultan en tolerancia, la computadora madre informada elimina, por ejemplo, el 20% de las medidas cambiándolas de pieza a pieza en modo aleatorio. Si se sigue sin fuera de tolerancia, se puede eliminar otro 20%. Naturalmente, al encontrar una pieza fuera de tolerancia, el sistema vuelve automáticamente a una inspección 100%. En la década de los 90 se alcanzó la integración de la máquina de medición en el proceso productivo, o sea, control de la producción,
Los avances en ese sentido continúan, habiendo espacio en este campo para desarrollos futuros. Cuando se fabrican piezas muy complejas de gran valor por unidad, provenientes de fresadoras o centros de mecanizado con control numérico, es conveniente efectuar controles dimensionales a lo largo de la fabricación para evitar el rechazo de una pieza terminada por un error tal vez ocurrido en las primeras fases del mecanizado. De nuestra parte fue todo. Esperemos que les haya quedado claro nuestro tema y que tengan un buen día.